Me llamo Isabel Fuentes y soy una joven guionista española de 28 años. Creía haberlo logrado todo cuando escribí mi guión más íntimo, Secretos del Alma, pero la vida me sorprendió con la peor traición imaginable mi compañero más cercano, Álvaro Ortiz. Robó mi idea y se llevó toda la fama con ella. Al principio sentí dolor, rabia e impotencia, pero pronto comprendí que debía reaccionar con inteligencia y calma. Decidí recopilar cuidadosamente todas las pruebas y esperar pacientemente el momento perfecto para exponer públicamente su mentira. Mi plan funcionó frente a toda España. En plena gala de premios nacionales, revelé la verdad con pruebas sólidas, desenmascarando al impostor. Álvaro perdió todo y yo recuperé no solo mi honor y prestigio profesional, sino también mi propia voz creativa. Hoy sé que mi historia no solo trata de una traición, sino también de justicia, resiliencia y renacer auténticamente desde la verdad. Nunca imaginé que el talento pudiera convertirse en mi peor enemigo. Me llamo Isabel Fuentes. Tengo 28 años y soy guionista en una de las productoras más influyentes de Madrid, Luz del Sur Films. Desde pequeña, supe que las palabras eran mi refugio. Mientras otros niños jugaban en el patio, yo me perdía en libretas llenas de diálogos y finales imposibles. Aprendí muy pronto que contar historias no era solo un pasatiempo, sino una forma de entender el mundo y, sobre todo, de entenderme a mí misma. Estudié comunicación audiovisual en la Universidad Complutense y durante años me abrí paso entre miradas escépticas y silencios incómodos en salas dominadas por egos más grandes que el talento. Pero lo logré. A mis 28 había firmado 3 series originales para plataformas nacionales y una adaptación que incluso llegó a proyectarse en Berlín. No buscaba fama. Lo mío era crear personajes tan reales que dolieran, diálogos que dejaran heridas, silencios que dijeran más que 1000 palabras. Esa era mi firma. Una narrativa introspectiva, cruda, emocionalmente precisa. Y por eso, mi próximo guión era más que un trabajo, era mi alma en papel. Secretos del Alma nació de una experiencia personal, de noches sin dormir y de heridas aún abiertas. Era el proyecto más íntimo que había escrito y también el más arriesgado. Lo desarrollaba con la intención de presentarlo al Premio Nacional de Guión Original, el reconocimiento más prestigioso del país. Ganarlo significaría no solo prestigio, sino una consolidación definitiva de mi carrera como autora. Era mi oportunidad. En medio del proceso, la productora decidió emparejarme con un colaborador, Álvaro Ortiz, 30 años, guionista con varios créditos secundarios, simpático, ingenioso y con una capacidad casi teatral para ganarse la confianza de todos. Admito que al principio me cayó bien. Tenía ese tipo de entusiasmo que parecía auténtico, y en un mundo tan frío como el audiovisual, eso se agradece. Trabajamos juntos durante semanas. Él leía mis escenas, me ofrecía pequeñas observaciones, y yo, creyendo que compartíamos una visión, le contaba cada detalle de la estructura, del arco emocional, de la evolución de los personajes. Álvaro tomaba notas, asentía, preguntaba con interés, y yo, demasiado confiada, demasiado ingenua, no vi las señales. Recuerdo una noche en particular. Habíamos trabajado hasta tarde en mi oficina. Salí unos minutos para llamar a mi madre, y al volver lo vi inclinado sobre mi portátil, con una expresión concentrada que cambió en cuanto me notó. Se levantó rápidamente y sonrió. Lo siento, creí que era el mío. No le di importancia, al menos no entonces, porque cuando quieres creer en la buena fe de alguien, tu mente se encarga de justificar lo que tus instintos ya saben. Después de eso, hubo otros detalles. Álvaro comenzó a mostrarse menos transparente.
Evitaba compartir avances. Decía estar ocupado con otros encargos. Mientras tanto, yo seguía escribiendo, puliendo cada línea como si tallara cristal. Le entregaba sin saberlo las joyas más delicadas de mi proceso creativo. Porque sí, aunque él era oficialmente mi coautor, era yo quien llevaba la estructura, los personajes, el alma del guión. La duda se instaló como una grieta invisible, silenciosa pero creciente. No tenía pruebas, solo esa inquietud sutil que te acompaña como una sombra. Aún así, decidí confiar, porque siempre he creído que lo peor que le puede pasar a un creador no es que le roben una idea, sino que le roben la fe en los otros. En ese momento no lo sabía, pero la traición ya había comenzado. Y cuando se revelara, no solo pondría a prueba mi carrera, sino mi identidad misma. Madrid seguía igual de ruidosa, pero dentro de mí todo se había silenciado. Después de semanas de colaboración con Álvaro, comencé a notar pequeños desplazamientos en el suelo bajo mis pies. No eran terremotos evidentes, no eran grietas discretas, casi invisibles, pero constantes. Una mañana, mientras caminaba por el pasillo de la productora, escuché a dos asistentes hablando entre susurros cerca del área de edición. No me vieron. Uno de ellos mencionó que Álvaro había entregado un borrador impresionante a uno de los productores asociados y que parecía tener algo grande entre manos. No le di demasiada importancia. Hasta que al día siguiente, en una reunión general de guionistas, el jefe de desarrollo mencionó, muy de pasada, que Álvaro estaba trabajando en un proyecto personal sobre conflictos psicológicos y secretos familiares. Mi corazón dio un vuelco. Era exactamente el núcleo temático de Secretos del Alma, pero aún así traté de racionalizarlo. Tal vez coincidencia, tal vez inspiración cruzada, o tal vez no quería enfrentar lo que ya comenzaba a ser evidente. Decidí observar en silencio. Empecé a tomar nota mental de sus movimientos, de los archivos que revisaba, de los comentarios ambiguos que lanzaba en las reuniones. Había momentos en que, mientras yo hablaba sobre mis ideas frente a otros colegas, él se mostraba inquieto, incluso ansioso, como si temiera que dijera demasiado, como si mi voz revelara lo que él ya había robado. Lo más inquietante llegó una tarde. Revisaba una carpeta compartida en el servidor interno cuando encontré, sin querer, un documento de Álvaro titulado Nueva propuesta, Ortiz. Lo abrí, era solo un esquema, pero con cada línea que leía sentía cómo algo dentro de mí se congelaba nombres, escenas, conflictos. Era mi historia, desmembrada y reorganizada, como si la hubiera desollado y ahora caminara con mi piel. No dije nada. Cerré el archivo, guardé una copia y salí a caminar por la Gran Vía sin rumbo, con una mezcla de vértigo y rabia mansa que nunca había sentido antes. No lloré, no grité, pero dentro de mí se encendió una certeza. Álvaro no solo había cruzado una línea, había construido un puente sobre mi confianza y luego lo había incendiado. Durante días fingí normalidad. Incluso sonreí en reuniones. Le ofrecí café. Intercambié bromas como si nada hubiera cambiado, porque aún no era el momento. Porque no basta con saber que alguien te traiciona. Tienes que saber cómo demostrarlo, cuándo revelarlo y dónde golpear. Comencé a guardar todo capturas de pantalla, correos electrónicos, audios de voz donde le explicaba giros narrativos que luego aparecían en sus presentaciones privadas. Tenía que ser estratégica, tenía que construir no solo una verdad, sino una verdad irrefutable. Porque en este mundo, la palabra de una mujer joven contra la de un hombre bien conectado rara vez gana, si no se acompaña de pruebas como cuchillas.
Al llegar a casa por las noches, me miraba al espejo y me repetía tranquila: Isabel, el tiempo juega a favor de quien sabe esperar. Y yo estaba aprendiendo a esperar con los ojos abiertos y los puños cerrados. El momento no llegó con estruendo, sino con un susurro cruel, disfrazado de aplausos. Era un jueves cualquiera, pero yo sentía algo distinto en el aire, una tensión que no sabía explicar, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente lo que estaba a punto de suceder. En la sala principal de Luz del Sur Films se celebraba la reunión trimestral del área creativa. Todo el equipo estaba presente. Había café, bandejas de bollería industrial, sonrisas fingidas y charlas de pasillo que apenas cubrían la ansiedad flotando en el ambiente. Yo me senté en tercera fila, como siempre. Álvaro llegó minutos después, más arreglado que de costumbre, con una camisa que aún olía a tienda nueva y un brillo inquietante en los ojos. Me saludó con un leve asentimiento, como si no me conociera lo suficiente para acercarse más. Yo mantuve la compostura. Por dentro, mi intuición ya gritaba. La directora de contenido tomó la palabra, y tras unos minutos de agradecimientos corporativos, llegó el anuncio estelar. Este trimestre tenemos el honor de informar que uno de nuestros guiones ha sido preseleccionado por el Comité del Premio Nacional de Guión Original, y el autor es Álvaro Ortiz. Un aplauso se extendió como una ola, y entonces apareció el título en la pantalla gigante: Secretos del alma. Mi corazón no se detuvo. Al contrario, comenzó a latir tan fuerte que creí que todos podrían oírlo. Me quedé completamente quieta. Era como si el mundo se hubiera hundido en cámara lenta. Vi cómo los colegas se acercaban a felicitarlo, cómo Álvaro fingía humildad, cómo sonreía con la boca, pero no con los ojos. No se atrevía a mirarme. Y eso lo decía todo. Por unos segundos, dudé de mi percepción. Me pregunté si estaba exagerando, si quizá había mezclado mis ideas con las suyas. Pero no. Secretos del alma era mío, desde la primera línea hasta la última. Lo supe en cada célula de mi cuerpo. Y Álvaro lo sabía también. Me excusé discretamente. Salí al pasillo, caminé hasta el baño, cerré la puerta y respiré. No lloré, no grité. Me miré en el espejo y vi a una mujer distinta. No era la Isabel ilusionada que empezaba aquel proyecto meses atrás. Era otra, más dura, más callada, más consciente de la crueldad camuflada en la admiración ajena. Volví a casa ese día en silencio. Recorrí media ciudad como un fantasma. Al llegar, encendí el ordenador y abrí mi carpeta con todas las versiones del guión. Releí cada anotación, cada cambio, cada mensaje enviado. El dolor era real, pero había algo más poderoso asomándose, una claridad serena, casi quirúrgica. Yo ya no quería venganza inmediata. Quería algo mayor: justicia con elegancia. No bastaba con señalar al ladrón. Tenía que desenmascararlo con pruebas tan irrefutables que ni él mismo pudiera negarlo. Así que empecé a construir mi expediente. Guardé capturas de pantalla, correos electrónicos donde explicaba escenas clave, audios de reuniones, notas compartidas. Organicé cada archivo como si fuera un juicio, y en cierto modo lo era. Álvaro no me había robado un guión, me había robado la fe en la colaboración, en la confianza, en la idea de que el talento habla por sí solo. Y esa herida no cicatriza con aplausos ni premios, solo con verdad. Los días siguientes, Álvaro se paseaba por la oficina como un rey coronado. Lo invitaban a entrevistas, le daban palmaditas en la espalda, lo citaban en revistas del sector, algunos compañeros, incluso los que sabían de mi implicación en el proyecto, guardaban silencio. El miedo al conflicto, al poder, a perder privilegios. Lo entendí, pero no lo compartí. Yo
Mientras tanto, esperaba. Lo observaba como quien mira a un hombre caminar feliz hacia el borde de un acantilado, sin saber que el suelo termina, porque eso era lo que venía a una caída, y no sería mía. Me repetí una y otra vez, en voz baja, como un mantra: no hay traición que resista la luz, y yo tengo la linterna. El silencio puede ser un arma mucho más poderosa que cualquier grito. Tras la reunión donde Álvaro presentó públicamente mi guión como suyo, comprendí que la paciencia sería mi única aliada. Cada día volvía a la oficina y saludaba con normalidad. Sonreía con aparente indiferencia ante las miradas incómodas de quienes intuían algo extraño, pero preferían fingir ignorancia. Me di cuenta entonces de que la indiferencia es el disfraz favorito de la cobardía en nuestro mundo creativo. Álvaro, confiado por su creciente éxito, comenzó a comportarse con un descuido casi arrogante. Al fin y al cabo, nadie había cuestionado su autoría, nadie excepto yo. Pero yo no contaba, no para él. No todavía. Lo veía pasearse triunfante entre nuestros compañeros, concediendo entrevistas en las que explicaba con cinismo cómo había llegado a esa historia tan profunda. Fue un proceso intenso, solitario, lleno de dudas, decía, mintiendo con una seguridad que casi resultaba admirable, pero yo escuchaba en silencio, grababa cada palabra, cada entrevista, archivaba cada frase pronunciada como una prueba futura, cada noche, en mi apartamento vacío, clasificaba meticulosamente las evidencias. Creé una carpeta llamada Verdad, donde almacenaba capturas de pantalla con fechas precisas, audios de reuniones creativas, borradores iniciales con mis anotaciones personales. Era mi forma silenciosa de resistir, mi propio ritual de supervivencia. Un día, tras un largo debate interno, decidí contactar a alguien que pudiera aconsejarme de forma más profesional. Busqué a Julia Menéndez, una antigua profesora especializada en Derecho y Propiedad Intelectual, cuya ética era reconocida ampliamente. La invité a tomar café y le mostré, con una mezcla de nerviosismo y resolución, todos los archivos que había recopilado. Julia revisó cuidadosamente cada documento. Sus ojos se movían con agilidad, serios, evaluando el peso de cada evidencia. Al terminar, levantó la mirada y, con voz firme pero amable, me dijo: Isabel, esto es más que suficiente para demostrar plagio, pero te daré un consejo: espera. Espera a que él alcance su punto más alto, cuando todos lo estén mirando, porque ahí será cuando tu verdad tendrá más fuerza. Aquella conversación fue una revelación para mí. Entendí que no se trataba únicamente de recuperar lo que era mío, sino de mostrarle a toda una industria que el robo de ideas no podía quedar impune. Esto era más grande que Álvaro, más grande que yo. Era una cuestión de justicia, y yo sería quien la ejecutara. En la oficina, Álvaro comenzó a bajar aún más la guardia. Un día, en plena reunión creativa con productores importantes, se permitió decirme con tono paternalista: «Sabes, Isabel, cuando llegues más lejos, entenderás cómo funciona esto realmente. Las grandes historias siempre tienen un poco de todos. ¿No te parece?». Sonreí con una calma que él interpretó como aceptación sumisa, pero en realidad era todo lo contrario. «Tienes razón», Álvaro, respondí, «pero las grandes historias también necesitan grandes verdades. Aunque tarden en salir». Vi cómo una breve sombra de incomodidad cruzaba su rostro, un parpadeo rápido de inseguridad que intentó disimular con otra sonrisa forzada. Aquella expresión fue suficiente para mí. Era la primera grieta evidente en su fachada de seguridad absoluta. Desde ese momento, supe que el juego psicológico
Había comenzado oficialmente. Álvaro era ahora mi presa, aunque él todavía no lo supiera, y yo estaba dispuesta a esperar todo el tiempo necesario, porque sabía que cada día de espera haría más inevitable y contundente su caída. El verdadero arte del contraataque está en que tu rival jamás sospeche que está siendo atacado. Después de mi conversación con Julia, empecé a notar cada movimiento de Álvaro con atención casi científica. Observaba cómo entraba en la sala de juntas, cómo saludaba a los productores, cómo intentaba mantener esa fachada segura que empezaba a mostrar fisuras evidentes para mí. Una mañana, coincidimos en la cafetería del estudio. Estaba vacía, solo quedábamos él, yo y 2 tazas de café humeante. Decidí romper el silencio primero, casual, inocente. ¿Qué tal va la promoción? Álvaro, imagino que estarás agotado con tantas entrevistas. Él sonrió, relajado, creyendo controlar la conversación. ¿No te haces una idea, Isabel? Esto de crear algo original es como parir un hijo. Al principio es solo tuyo, luego pertenece al mundo. Mis manos envolvían lentamente la taza caliente. Lo miré con una calma absoluta y dije suavemente, debe ser agotador, especialmente cuando tienes que recordar cómo nació la idea original. ¿Te resulta fácil explicarlo? Algo en mis palabras debió resonar en su interior, porque noté que sus ojos se estrechaban apenas un instante, inquietos. Por supuesto, respondió, fingiendo seguridad. Toda buena idea surge espontáneamente, ¿no crees? No todas, contesté con serenidad. Algunas ideas llevan detrás un proceso muy personal, a veces doloroso. Tú ya sabes, de esos que dejan huella. Sentí como Álvaro tensaba ligeramente la mandíbula. Había captado la indirecta, aunque intentó disimularlo rápidamente. Sí, claro, cada uno lo vive de manera distinta. Luego cambió hábilmente de tema. Pero yo ya había conseguido lo que quería, sembrar la duda. Cada vez que Álvaro se viera obligado a explicar su supuesto proceso creativo, mis palabras resonarían en él como una pequeña voz acusadora. Durante las siguientes semanas, continué este juego psicológico sutil. En reuniones delante de los ejecutivos, planteaba preguntas inocentes pero afiladas, Álvaro. ¿Puedes recordar cómo decidiste ambientar la escena clave en Barcelona? No sé, me parece que ese detalle es tan íntimo, como si fuese parte de una experiencia personal. ¿Cómo fue que lo pensaste? Lo veía titubear brevemente, disfrazando la confusión con una sonrisa forzada y un gesto teatral. Simplemente apareció en mi mente. Isabel, a veces ocurre así. Los demás lo creían, pero yo sabía que él mentía, y él sabía que yo lo sabía. Esta tensión silenciosa entre nosotros era palpable, aunque invisible para el resto del mundo. Poco a poco, Álvaro comenzó a evitar estar a solas conmigo. Su lenguaje corporal cambiaba al verme llegar. Sus respuestas se volvían más cortas, más evasivas. Un día, justo antes de una presentación importante con los directivos principales, lo intercepté suavemente en el pasillo. Espero que hoy no olvides mencionar la inspiración real detrás de la historia. Sería una pena que la gente piense que todo esto no es auténtico. Su rostro se volvió de piedra durante unos segundos eternos, y por primera vez vi auténtico temor en sus ojos. La máscara perfecta empezaba a resquebrajarse. Intentó reír, incómodo, nervioso. ¿Qué sentido del humor tan peculiar tienes, Isabel? Oh, no es humor. Álvaro, respondí tranquilamente. Es solo respeto por la verdad. Pero tranquilo, supongo que tarde o temprano todo sale a la luz. No sonreí, me di media vuelta y me alejé con tranquilidad absoluta. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda, una mezcla de desconcierto, ira y miedo.
Era justo lo que quería, porque el miedo es un poderoso aliado cuando sabes cómo usarlo. A partir de ese día, cada conversación con Álvaro fue un movimiento estratégico en un tablero de ajedrez que solo yo veía claramente. Sabía que había iniciado una cuenta atrás en su cabeza, una cuenta regresiva hacia la revelación final. Yo tenía las pruebas, tenía la paciencia, y ahora también tenía el control absoluto del juego psicológico. Álvaro ya no era una amenaza. Era simplemente un peón atrapado en su propia mentira, esperando inevitablemente el jaque mate. Y yo, sin prisa, movía lentamente mis piezas en silencio, disfrutando cada segundo del juego que él mismo había comenzado. La paciencia no consiste en esperar, sino en saber exactamente cuándo actuar. Las semanas transcurrían lentas, casi dolorosas, mientras yo observaba a Álvaro navegar entre reconocimientos y aplausos ajenos. Pero ahora no sentía rabia, sentía algo distinto: anticipación. Sabía que la verdad que guardaba estaba madurando silenciosamente, esperando su momento perfecto para emerger. Ese momento llegó más rápido de lo que esperaba. La noticia apareció en mi correo electrónico una mañana cualquiera, sencilla y breve. Felicitaciones a Álvaro Ortiz, ganador oficial del Premio Nacional de Guión Original, por su obra Secretos del Alma. Sonreí frente a la pantalla. Este era el instante que había visualizado 1000 veces en mi cabeza. Álvaro, ahora oficialmente laureado, sería celebrado en una gala pública frente a productores, ejecutivos, prensa y prácticamente toda la élite cultural española. ¿Qué mejor escenario podría haber para revelar una mentira durante los días previos a la gala? Me aseguré de que todo estuviese impecable. Revisé cada evidencia con minuciosidad. Reforcé mi carpeta «¿Verdad?», con fechas exactas, correos electrónicos autenticados, audios claramente fechados. Además, había conseguido una declaración escrita de Julia Menéndez, certificando la validez legal de las pruebas reunidas. Tenía una bala, solo una, y debía asegurarme de que el disparo fuese certero. La noche de la gala llegó cargada de elegancia y apariencias. Mientras caminaba entre los invitados hacia el auditorio central, vi a Álvaro rodeado de cámaras y periodistas, radiante, confiado, inconsciente del terremoto que estaba a punto de sacudir su vida. Me senté estratégicamente cerca del pasillo principal, donde él subiría a recoger el premio. Sentía el corazón latir con fuerza, pero mis manos no temblaban. No era miedo, era adrenalina mezclada con la certeza absoluta de estar haciendo lo correcto. Por fin, Álvaro subió al escenario, recibido por aplausos atronadores, con una sonrisa que ahora me resultaba grotesca. Comenzó su discurso con una fingida humildad que me hizo apretar los dientes en silencio. Este guión nació desde lo más profundo de mi alma, decía él. Fue una historia que sentí como propia desde el primer instante. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento. Me levanté lentamente, con una calma fría y calculada, sosteniendo en mis manos una carpeta sencilla que contenía la verdad completa. Álvaro me vio desde el escenario y por primera vez el terror lo paralizó en público. Su voz se cortó de golpe, incapaz de seguir fingiendo. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí, curiosas, confundidas. Avancé con pasos seguros hacia el frente, mirando directamente a Álvaro a los ojos. Él retrocedió involuntariamente un paso atrás, atrapado en su propia mentira. «Lo siento por interrumpir», comencé, con voz firme y serena. «Pero antes de celebrar esta victoria, creo que todos deberían conocer el verdadero origen de Secretos del Alma». Un murmullo recorrió la sala.
Los organizadores intentaron reaccionar, confusos, pero yo no les di tiempo. Este guión fue escrito por mí. Tengo conmigo todas las pruebas necesarias, borradores originales, comunicaciones privadas, audios y la validación legal de expertos en propiedad intelectual. Lo siento, Álvaro, pero el alma detrás de estos secretos nunca fue tuya. Un silencio sepulcral cubrió el auditorio. Álvaro intentó reaccionar. Trató de balbucear excusas incoherentes, pero era demasiado tarde. La verdad, afilada y precisa, había cortado limpiamente su máscara frente a todos los presentes. Los periodistas se levantaron rápidamente. Comenzaron a hacer preguntas apresuradas. Cámaras apuntaban en nuestra dirección. Pero yo ya no miraba a Álvaro, miraba a todos ellos, consciente de que mi voz, finalmente, había sido escuchada. Ese instante marcó el fin del silencio que había soportado durante meses. Por fin sentía libertad, auténtica y profunda. Álvaro, en cambio, había comenzado a hundirse bajo el peso insoportable de su propia mentira, frente a la mirada atónita de un mundo que hasta ese momento había creído ciegamente en él. Y yo, aún en pie, sostenía con tranquilidad aquella carpeta, mi verdad, porque al final, en este juego, la justicia siempre le pertenece a quien sabe exactamente cuándo mostrar sus cartas. La verdad tiene su propio ritmo, tarda en llegar, pero cuando lo hace, golpea con fuerza absoluta. En cuanto terminé de hablar, todo el auditorio quedó inmóvil en un silencio absoluto. Álvaro me miraba fijamente desde el escenario, incapaz de pronunciar palabra. Sus ojos transmitían una desesperación creciente. Su rostro, antes seguro y triunfante, ahora mostraba confusión y miedo. Uno de los organizadores intentó calmar la situación desde el podio, pero lo interrumpí enseguida con voz tranquila y firme. Disculpen la interrupción, pero lo que tengo que decir es importante. El guión premiado, Secretos del Alma, no pertenece a Álvaro Ortiz. Soy la autora original, y aquí tengo todas las pruebas necesarias para demostrarlo. Alcé lentamente la carpeta en mis manos. En la sala comenzaron los murmullos, primero tímidos, luego cada vez más fuertes. Algunas cámaras giraron hacia mí, capturando el momento decisivo. Álvaro bajó lentamente la mano que aún sostenía el micrófono, visiblemente aturdido. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Me adelanté hacia el escenario con calma, sintiendo todas las miradas fijas en mí. Cuando estuve más cerca, continué explicando con serenidad absoluta. En esta carpeta hay correos electrónicos, borradores originales con fecha, grabaciones de reuniones y la validación de expertos legales. No espero que crean en mi palabra, sino en los hechos. Todo está disponible desde este momento para cualquier persona que desee comprobarlo. Álvaro finalmente reaccionó. Su voz temblaba cuando trató de negar las acusaciones, aunque sin éxito alguno. La sala se llenó de tensión. Vi cómo intentaba inventar excusas rápidas, pero cada frase sonaba más débil que la anterior. Su desesperación solo lograba confirmar aún más mi versión. Desde la parte trasera del auditorio, un periodista levantó la voz para preguntarme directamente, Isabel Fuentes, ¿por qué decidió esperar hasta este momento para revelar esta verdad? Respondí con calma, mirando a todos los asistentes a los ojos, porque las verdades necesitan el momento adecuado para ser escuchadas. Y este era el momento en que la injusticia se había vuelto demasiado evidente como para seguir en silencio. La sala nuevamente se llenó de aplausos espontáneos. Álvaro dejó caer el micrófono al suelo con un ruido seco y quedó inmóvil sobre el escenario, su expresión perdida y desorientada. Minutos después, cuando bajé del escenario, varios periodistas me rodearon,
Pero antes de responder a sus preguntas, me encontré con la mirada cómplice y satisfecha de Julia Menéndez, quien esperaba discretamente cerca de la salida. Me acerqué y ella me tomó suavemente del brazo, sonriendo. Lo hiciste perfectamente, Isabel. Ahora ya nadie podrá silenciar tu voz. Sentí en ese momento una paz intensa recorriendo mi cuerpo. La presión que había sentido durante meses se disolvía lentamente, reemplazada por un sentimiento de justicia plena. Horas más tarde, la noticia inundaba todos los titulares nacionales. La evidencia que había entregado a los medios era innegable. Álvaro Ortiz había sido expuesto públicamente como un impostor. La industria cinematográfica entera comentaba el escándalo, reclamando transparencia y ética. Esa noche, al regresar a mi apartamento, me senté en silencio frente a la ventana. Las luces de Madrid brillaban suavemente en la distancia, y mientras contemplaba aquella escena, comprendí que finalmente era libre, libre de mentiras, libre del miedo, libre para volver a escribir historias desde la autenticidad absoluta. La verdad había hecho su trabajo. Ahora comenzaba mi verdadera historia. La justicia verdadera no implica destrucción, implica restaurar lo que nunca debió ser arrebatado. Tras aquella noche explosiva, mi vida cambió radicalmente. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, llamadas, mensajes de apoyo y titulares de prensa confirmando mi verdad. Álvaro, en cambio, permaneció en silencio absoluto. La industria lo había aislado rápidamente, retirándole premios y contratos. Ya nadie lo llamaba, ya nadie lo buscaba. En cierto modo, había logrado exactamente lo que me había propuesto, pero a medida que avanzaban los días, me di cuenta de que mi mayor victoria no había sido la caída de Álvaro, sino el hecho de haber recuperado mi voz y mi dignidad personal. Una mañana, mientras trabajaba en mi apartamento, recibí una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba Manuel Soriano, uno de los productores ejecutivos más influyentes del país, reconocido por defender proyectos originales y auténticos. Buenos días. Isabel saludó con una amabilidad reconfortante. Sé que has vivido momentos difíciles, pero quería hablar contigo personalmente. He leído tus pruebas, revisado cada documento, y no tengo duda alguna sobre tu talento ni sobre tu integridad profesional. ¿Aceptarías reunirte conmigo para hablar de tu futuro? Aquella llamada marcó un punto de inflexión definitivo. Cuando nos encontramos, Manuel no mencionó ni una vez el nombre de Álvaro. Su interés estaba en mí, en mi proceso, en mi futuro. No es suficiente con reconocer lo ocurrido, dijo con sinceridad. Necesitamos asegurarnos de que personas como tú puedan trabajar sin miedo. Me gustaría que lideraras un nuevo proyecto, completamente tuyo, sin interferencias ni presiones. ¿Qué te parece? Mi respuesta fue inmediata y clara. Acepto, Manuel, pero no lo hago por demostrarle nada a nadie. Lo hago porque escribir es mi vida y porque ahora entiendo que el único poder real está en ser fiel a uno mismo. Sonrió con aprobación, estrechó mi mano con firmeza y aseguró que todo estaría listo pronto para empezar. Las semanas siguientes fueron sanadoras. Comencé a escribir nuevamente, desde cero, sin presión, sin rencores. Cada palabra que ponía sobre el papel era auténtica, honesta, liberadora. El proyecto que surgió se titulaba Renacer, y en él exploraba precisamente lo que acababa de experimentar: el peso de la traición, la belleza del perdón y el poder incomparable de reconstruirse a uno mismo. Pronto, mi nuevo guión atrajo la atención del público y de la crítica por igual. Mi nombre regresó a los titulares,
pero esta vez sin polémicas ni sombras. Las entrevistas ya no se centraban en la injusticia que había sufrido, sino en la fuerza y la claridad con que había regresado. Había renacido ante la mirada del mundo, más fuerte y decidida que nunca. Un día, mientras paseaba por las calles de Madrid, una mujer joven se me acercó con timidez. ¿Eres Isabel Fuentes? ¿Verdad? Solo quería decirte gracias por contar tu verdad. Me diste el valor para no callar la mía. Sus palabras fueron más valiosas que cualquier premio. Entendí entonces que mi redención no era solo personal. Era una puerta que había abierto para muchas otras voces silenciadas. A partir de ese instante, mi misión fue clara: seguir escribiendo historias reales, profundas y sinceras, que mostraran que la integridad y el talento siempre prevalecen frente a la mentira y la traición. Meses después, recibí una última noticia sobre Álvaro. Había abandonado definitivamente el mundo creativo, incapaz de reconstruir lo que él mismo había destruido. Ya no sentí satisfacción ni rencor, solo una profunda tranquilidad, la certeza definitiva de que la justicia había cumplido su función. Esa noche, mientras contemplaba desde mi ventana las luces vibrantes de Madrid, me prometí algo importante a mí misma: nunca más permitiría que nadie robara mis palabras ni mi identidad. Había recuperado mi vida, mi voz y, sobre todo, la libertad que solo la verdad puede ofrecer. Ahora, frente al horizonte iluminado de mi ciudad, sentía finalmente que mi historia volvía a ser mía. Renacer no significa volver al punto de partida, significa volver a uno mismo, con plena conciencia de quién eres realmente. Meses después del escándalo, la vida volvió a encontrar su equilibrio. El ruido mediático desapareció poco a poco, dejando en su lugar una calma profunda que agradecí infinitamente. Mi nuevo guión, Renacer, se había convertido en un éxito reconocido ampliamente por público y crítica, pero más importante aún, había cumplido su verdadera misión: liberarme y devolverme mi identidad creativa intacta. Ya no trabajaba bajo la sombra de la traición ni del resentimiento. Cada mañana, al levantarme, sentía una energía distinta, llena de claridad y propósito. Me sentaba frente al ordenador con la certeza absoluta de que cada historia que escribía surgía de un lugar auténtico, sincero, mío y solo mío. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina, recibí una carta inesperada. Provenía de la Asociación Nacional de Guionistas. En ella me comunicaban que, debido a mi experiencia y al impacto positivo que había generado mi caso, habían decidido crear un premio anual dedicado a reconocer y proteger la autoría original y la integridad creativa. Su nombre sería Premio Isabel Fuentes. Leí aquella carta varias veces, sorprendida y emocionada. Entendí entonces que mi lucha había trascendido lo personal. Había abierto un camino nuevo para muchos otros creadores, asegurando que sus voces nunca fuesen silenciadas por el robo ni por el miedo. Días después, asistí al acto donde se anunciaría oficialmente el premio. Allí, entre colegas, amigos y nuevos talentos emergentes, sentí claramente que aquel era un momento de cierre y de apertura al mismo tiempo: cierre para el capítulo oscuro que había atravesado y apertura hacia una etapa de creatividad auténtica y libertad plena. Al finalizar el evento, mientras recogía mis cosas, me detuve un instante al reconocer una figura solitaria al fondo de la sala. Era Álvaro. Estaba irreconocible, visiblemente demacrado y aislado de todos. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. No sentí odio ni satisfacción, tampoco sentí lástima. Solo vi a un hombre que había elegido un camino equivocado y que ahora vivía atrapado en las consecuencias de sus decisiones.
Él apartó la mirada rápidamente y salió sin decir palabra. En ese momento entendí algo importante: la verdadera justicia no se basa en el castigo, sino en restablecer lo correcto y avanzar sin cargas innecesarias. Él ya no era parte de mi historia, y yo tampoco de la suya. Salí del recinto y respiré profundamente, dejando que el aire fresco de la tarde llenara mis pulmones. Las calles de Madrid, siempre llenas de vida, parecían ahora más brillantes, más vivas. Decidí caminar lentamente hasta casa, disfrutando cada paso, sintiendo plenamente la libertad que finalmente había recuperado. Aquella noche, mientras contemplaba la ciudad desde mi ventana, entendí plenamente el significado de la palabra renacer. Había vuelto a encontrarme conmigo misma, con mis valores intactos y con mi voz creativa plenamente restaurada. Ahora sabía que ninguna mentira podía destruir lo que era auténtico, y que la mayor victoria no era demostrar la culpa de alguien más, sino reafirmar mi propia identidad y talento frente al mundo entero. Así, con serenidad, decidí empezar a escribir una nueva historia, una que reflejara exactamente lo que sentía en aquel instante, la certeza absoluta de haber regresado a mi verdadero ser. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Por favor, dejen sus comentarios y háganme saber qué opinan sobre esta historia. No olviden darle me gusta y suscribirse para disfrutar más contenido interesante en mi canal.